Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en nuestra nueva sesión del Club de Lectura Isbelia con la novela Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro. Este es nuestro autor. Kazuo Ishiguro nació en Japón en 1960. Nace en Nagasaki, donde cayó la bomba atómica. Al parecer la mamá de él estaba en esa ciudad cuando cayó la bomba atómica. Sin embargo, él tiene un papá que es japonés suizo, si no estoy mal, un geólogo o algo por el estilo. Y cuando Kazuo tiene 5 años, lo llevan a Inglaterra. Y entonces él vive solo sus primeros 5 años en Japón y ya es en Inglaterra tiempo después que adquiere la nacionalidad. Y pues a los 5 años uno aprende pues dónde está, ¿no? Entonces Kazuo escribe sobre todo en inglés más que todo. Las obras publicadas más bien de él están en inglés. Puede que sepa algo de japonés, especialmente porque sus dos primeras obras hablan sobre Japón, pero se considera un autor japonés, inglés. Es un autor sobre todo porque su formación es en Estados Unidos, en escritura creativa, y fuera de esas dos primeras novelas, pues ya habla más de Occidente que de Oriente. Sin embargo, como que lo asocian mucho se me olvidó el que leímos, el de IQ 40, IQ 86. em, Luego volverá. Se asocia mucho a ese otro autor porque también, a pesar de ser un autor japonés, pues es muy leído en Occidente, ¿no? Entonces, pues lo podemos considerar. Y en términos del Nobel, se considera un Nobel inglés, no se considera un Nobel japonés. Ha escrito 8 novelas y a pesar de que son muy pocas, que uno diría, uy, qué novelas tan poquitas, pues ya fueron suficientes para que le dieran el Nobel de Literatura en el 2017. Fíjense, como les decía, Clara y el Sol, que es la última novela de él, que es la última que leímos, em, es la única que ha sido producida después de recibir el premio. Todas sus novelas hablan sobre la muerte, lo que es el ser humano. La que se llama Nunca me abandones es también de corte distópico, ciencia ficción, y muchos también relacionan cosas que suceden en Clara y el Sol como una continuación, como un tipo de guiño, de algún tipo del mismo universo que tiene Nunca me abandones. Nunca me abandones. Álvaro, perdón, es Mukarami, Eso, Murakami, eso, gracias. Murakami, perdón, Epa, lo Murakami. asocian mucho a Murakami. Nunca me abandones tiene más película, según tengo entendido, y para Clara y el Sol va a haber algún tipo de producción audiovisual que en este momento está siendo discutido. Ya se han elegido ciertos actores y Kazuo va a ser parte de la producción. También Kazuo siempre quiso ser músico, entonces él ha escrito un par de cancioncitas por ahí, pero Pero en ese tema ya hay algunos, por eso mismo de pronto mis conceptos acerca del libro de inteligencia artificial. Hay algunas series que ya hablan de la sustitución de la mamá y es la que cría ahí, que está por inteligencia artificial. Algunas series ya hay muchos personajes de esos. Y es Black Mirror, como, creo que se ¿cierto? llama la serie, hay una serie que se llama Iguales que nosotros y habla de la sustitución que tiene. Se muere la mamá y una inteligencia artificial es la que la reemplaza y busca también los sentimientos y busca después ya reemplazarla realmente como la mamá. Ok, ¿cómo es que se llama? Iguales que nosotros, Iguales que así, nosotros. iguales que nosotros se Listo, llama. la buscaré. Esa tiene, yo la he visto con dos nombres, me acuerdo ahorita de ese de Iguales que nosotros, pero ya la he visto en dos oportunidades con eso. Y es la misma trama, eh, que ella reemplaza a la mamá, pero es inteligencia artificial y ya va evolucionando sus sentimientos y ya al final quiere quedarse como la verdadera esposa. Fíjense que vamos a ver que Mejor que nosotros aparece aquí en Netflix. Y es del Efectivamente. 2019. Ujú. Wow, es bastante vieja. Fíjense que ya Sí, empezamos a exactamente. ver surgimientos de, ¿cómo lo llamamos? Tropos, la palabra que llamamos en en la academia. Lugares comunes. Am, Don Juan. Don Juan es el ejemplo más claro de tropo, ¿no? Es una obra muy específica española del siglo de oro. Un tipo que tiene muchas novias y que es una comedia además, porque toda la obra de teatro consiste en em, él tratando de que todas las novias no se encuentren y se den cuenta que las está engañando a todas. Eso luego se volvió Don Giovanni, una gran ópera de teatro, que es la misma cosa. Y hoy en día tenemos palabras como Don Juan, la revista Don Juan,
Y básicamente hay un Don Juan en todas las novelas que tenemos. Fíjense que sobre la inteligencia artificial, sobre los robots, ya existen lo mismo, lugares comunes, que cada novela va a explorar de la misma manera, de distinta manera. Por ejemplo, un robot puede reemplazar un ser querido y probablemente nos vayan a aparecer muchas versiones. La primera que nos recordó Claudia, el hombre bicentenario, pero había otra también llamada inteligencia artificial de un niño, si no estoy mal, también 2000 era. Em, y tenemos en películas como Star Wars personajes robots, ¿no? Tenemos a C-3PO y a Arturito, que también vuelven a esa pregunta, ¿qué tanto los robots pueden ser humanos? Entonces también a esto habla mucho de cómo cómo la literatura que tenemos produce, la literatura que producimos también reproduce como estructuras de pensamiento comunes que tenemos. Todos como humanidad nos estamos preguntando, de cierta manera u otra, hasta qué punto mi olla arrocera es algo más que una olla arrocera, ¿no? Hasta qué punto piensen en los carros que se conducen solos. ¿Dónde quedó ahí el límite del objeto y de yo como sujeto mandando al objeto? Como lo decía Adriana, el algoritmo. ¿Hasta qué punto yo me volví como agente de mi relación con el Internet o es el Internet el que decide cosas por mí? Entonces, ese tipo de cosas reaparecen una y otra vez en la literatura, ¿no? Y en las artes. Y este autor, pues, justo escribió al respecto en un momento muy importante, como del boom tecnológico de la inteligencia artificial que nos tiene a todos aquí dando vueltas en la cabeza. Vamos a hablar entonces sobre la novela. Como ya lo dijimos, es una novela sobre inteligencia artificial. A mí hay algo que de la novela que me genera ruido, ya se los mencioné un poco, y es, no me especifica cosas, entonces uno completa. La explicación que voy a, el resumen que voy a hacer aquí de la novela no es mío. No quiere decir que yo haya entendido eso, sino es lo que Internet más o menos está de acuerdo con que sucede, porque para mí no es evidente que sucede en la novela. Clara y el Sol nos narra un futuro distópico en el que los niños tienen mejorías genéticas. No sabemos si esas mejorías genéticas implica poner chips, implica cambiar partes, no sabemos. Sabemos que hay mejorías, no sabemos si son costosas, no sabemos, ni la razón por la cual los hacen. Lo que sabemos es que estudian desde casa y no saben socializar. En internet dicen que es que estudian en casa porque la contaminación no permite que la gente salga, pero eso no está en el libro. Uno podría decir que es que ya em, se acabaron los colegios, qué sé yo. Pero fíjense cómo la novela nos va dejando huequitos que uno completa. Para esto, el mercado ha dado una solución para los niños que no tienen amistades, y es crear amigos artificiales, una suerte de robots que los acompañan. ¿Cómo son estos robots? ¿De qué material están hechos? No sabemos. Sabemos por el robot, androide, maniquí, no sé cómo llamarlo, que vemos, que ellos llaman retrato de Josie, que tienen, digamos que el pelo es como cable, es como lo único que nos dicen. Pero nosotros no sabemos de verdad cómo se ve Clara. Nadie nos describe. Pues sabemos que puede caminar como un humano y por ende suponemos que tiene algún tipo de forma humana, pero no sabemos si su piel es fría o es caliente. Cuando los niños la miran y que uno dice que la tire de uno para el otro lado a ver si cae como los gatos, también supone que es liviana. Entonces uno no sabe si son altos, si son bajitos, si son de la altura de un adulto. No sabemos. Pero lo de bajito sí, porque en una parte del libro decía que ella tuvo que ponerle en la parte del granero. La Ah, escalerita. exacto, para poder mirar hacia hacia el establo, hacia el granero donde el Y sol cuando le... está en el altillo. Ajá, Pues sí, entonces, Y parece que también es. hablan, Ujú. también hay una parte en que dice que volvió a ver a Rick después de mucho tiempo y había crecido porque ya la había superado en altura. Entonces sí, es ah, sí, como al parecer es como de la altura de niños, ¿no? Como que son cosas ajá, que uno no eso es. sabe. Entonces, tenemos a esta persona que es Clara. Me sorprende, esa persona, esta amistad artificial. Me sorprende cómo
Cuando ustedes hablan de ella, dicen la inteligencia. El robot, muy pocos las mencionaron como Clara, y eso es un indicio de cómo la estamos comprendiendo. Uno llama por el nombre a las cosas que cree que son humanas y a las cosas cercanas a lo humano. Em, las mascotas, por ejemplo. Las cosas que, como nombrar las cosas es darles, reconocerles humanidad y reconocerles cariño. Entonces, pues bueno, tenemos a esta Clara, y fíjense que el papá de Josie, Melania, la mamá en hasta cierto punto, o sea, los adultos en general miran con sospecha a estos robots. Los niños ya no. Sí distinguen, como les digo, en la reunión de, ay, son objetos y el mío puede hacer tres vueltas y el tuyo no, pero ya es una relación distinta. Entonces, Clara acompaña a Josie, una niña mejorada que enfrenta una enfermedad que quizás la mate. La enfermedad quizás viene de su mejoramiento, pero entonces eso le deja a uno dudas. ¿Uno para qué mejoraría a los niños? Si los niños son, si eso los va a matar. También como en qué consiste esa mejoría, qué les mejoran. Sus habilidades, parece que Josie es muy buena dibujando, es lo que sabemos, es excelente haciendo dibujos de maneras em, impresionantes y rápidas, pero no se nos narra, no se nos dice, no sabemos qué diferencia tienen con Rick, la única que se está muriendo, ¿no? Y cuando las mamás Chris y Ellen discuten, pareciera que mejorar a los niños no está tan chévere, ¿no? Como Chrissy no está como muy segura de haber hecho las cosas bien, pero no puede hacer nada. Y en todo caso, Ellen desearía haber podido tomar esa decisión. También nos habla de que la mejoría sucede en algún punto y ya deja de suceder, ¿no? Em, en fin. A través de la narración de Clara, entendemos cómo una mente artificial capta situaciones humanas, el dolor, la muerte, la esperanza, el miedo y el conflicto. Hay un artículo de filosofía muy importante de los ochentas. Es un artículo que determina muchas cosas en filosofía de la mente que se llama ¿Cómo siente un murciélago? Y en ese artículo, el que lo escribe defiende con mucha claridad que nosotros nunca vamos a saber cómo siente un murciélago, porque nosotros solo sentimos a través, solo podemos imaginarnos cómo sienten otros seres a partir de lo que yo siento. Nosotros somos seres muy racionales, muy lingüísticos y muy visuales. Entonces nos imaginamos, y fíjense que la novela es así, racional, lingüístico y visual. Clara no nos habla de otras sensaciones, ella dice que no siente el calor ni el frío, que hay otros que vienen ya con esas cosas, pero eso también nos quita mucha posibilidad de acción. Esto no es que nos estén mostrando cómo un robot piensa, es cómo los humanos nos podemos llegar a imaginar que piensan los robots. Y ahí es como lo innovador, aquello que es el recurso interesante por explotar por parte del autor en esta novela, y es qué tanto puedo estirar esta posibilidad, qué tanto yo me puedo imaginar realmente cómo piensa un robot. ¿Listo? Vamos a hablar del contexto histórico. Claro, no hay contexto histórico, no nos dicen qué año es, no nos dicen en qué lugar del mundo es, pero podemos conocer ciertas cosas. Un contexto distópico en el cual los niños y las niñas son mejorados genéticamente y están aislados socialmente. Para el 2021 era verdad lo segundo, no lo primero, aunque ya uno puede hablar de ciertas formas de mejoría. No sé si ustedes conocen todos estos tamizajes genéticos que se pueden hacer cuando las personas están embarazadas antes de tener a los hijos y que especifican el tipo de me olvidé la palabra. Em, predisposiciones genéticas que tienen los niños y que pueden llegar a desarrollar en enfermedades graves para que los padres de familia decidan si lo tienen o no. Quizá no hemos llegado al punto en el que podamos modificar ese tipo de cosas, pero sí ya estamos en el punto en que podemos identificarlas. Entonces, tan distinto a nuestro mundo no es. Ya tenemos una relación de ingeniería genética con la producción de niños. No nos toca a nosotros, como no nos toca a nosotros como seres humanos y probablemente no nos toca a nosotros como engendradores de seres humanos, pero sí ya sucede, ¿no?
Ya en el mundo hay niños que tienen, o padres de familia que conocen más o menos genéticamente el perfil de su hijo y pueden tomar decisiones al respecto. Y eso es una discusión ética que se tiene que dar. Si una persona es así, ¿qué tanto es una persona? ¿No? Es algo que hablaremos después. Denme un segundito. Calma esta persona. Listo. Segundo, existe una tecnología de amigos artificiales. No nos dice tampoco la novela qué otras manifestaciones tiene la inteligencia artificial. No nos dice qué otro tipos de robots o androides existen. Al parecer existen solo em, aquellos que cumplen una función de amistad, porque existe el problema social de que los niños no pueden eh, socializar. No nos dicen si estos robots trabajan en otros lados y además hay algo muy extraño, sobre todo en el señor Capaldi, y es que parece que no sabemos muy bien cómo funcionan. Lo decía Marta en su comentario inicial. A nosotros nos llega un producto final que nosotros ni conocemos cómo es, ni sabemos qué otros desarrollos se están dando. Y lo que hace, dice el doctor Capaldi y el papá de Yossi, que es más o menos ingeniero, es esta tecnología no la conocemos. Está en nuestra casa, pero no la conocemos. No sabemos cuáles son sus mecanismos. Cosa que es una cosa muy común entre todos. Nosotros no sabemos cómo funciona el Internet, no sabemos cómo funcionan los computadores, pero algo, si uno busca en Internet o si uno se especializa, algo debería saber. Pero estas inteligencias artificiales que aparecen en la novela parecen que son muy misteriosas. No se habla con claridad de quién las produce, quién las inventa, quién las maneja. La tienda desaparece eventualmente, el basurero que hay, no se nos explica quién lo controla, ni cuál es el fin de estos tipos de objetos. Es como una relación misteriosa que se tiene con el objeto que también nos hace pensar que no es muy distinto a nuestra realidad. Hay algo ahí extraño, yo no sé si ustedes lo notaron, a mí me costó un tiempo entenderlo y es la visión que tiene. Ellos no ven como nosotros, como que hablaban de cuadros, como que su visión de De repente se bloques. explica. El bloque de acá, el bloque de acá, el bloque de acá. Yo lo pensaba como los bloques de esta llamada, que son ¿no? cámaras. Sí, como si fueran cámaras, pero tampoco se nos dice cómo es. Al parecer reaccionan a estímulos emocionales, a estímulos medioambientales, etcétera. Ni comen ni duermen, al parecer, no tienen ningún tipo de proceso metabólico, funcionan a punta de energía solar, lo cual es muy importante. Fíjense que es lo que hace que Clara tenga ciertas ideas. Es todo lo que sabemos sobre su funcionamiento. Y al parecer funcionan exclusivamente para niños. Ya cuando Clara, cuando Josie ya creció y se fue a la universidad, no la lleva ella, no sé, para que tome apuntes por ella, para que le haga las tareas, para que le tienda la cama. Los robots no cumplen funciones del hogar. Fíjense que todavía se tiene servicio humano, todavía hay cocineros, todavía hay, sí, Melania, la persona del aseo. Entonces sí, y los carros todavía toca conducirlos por seres humanos. Entonces queda la duda de, entonces esta tecnología, ¿por qué? ¿Para qué se dio? ¿No? Y finalmente tenemos un medio ambiente en el cual la polución es un problema tan evidente que hasta la Clara, que es una inteligencia artificial, lo reconoce, se preocupa y a la vez los androides son comunes. Si bien sean solo para niños, son comunes. Nadie, pues, todos tienen duda de cómo funcionan, pero pues incluso Capaldi puede pensar en construir. Ese contexto es importante reconocer porque cuando uno habla de distopías o de utopías, uno está hablando de algo que es distinto a mi realidad, ¿no? Entonces, pues uno tiene que comparar. Yo comparo mi realidad con la otra y veo qué tan distintos son o no. Nosotros hemos visto otras distopías, acuérdense, Mujer a través del tiempo, que nos hablaba de otro tipo de mundo, con otro tipo de organización social. Este no es un mundo tan lejano, ¿no? Es un mundo
cercanito. Los cambios son pequeños, tanto que en nuestra discusión previa dijimos, de pronto esto es el futuro y todavía no lo hemos visto, ¿no? Entonces es el ejercicio que yo les invito a que hagan cuando se enfrenten a literatura cuya, digamos, contexto histórico es vago y hay, digamos, uso de mecanismos tecnológicos. Es vago, pero ¿qué tan alejado es? ¿Qué tan difícil me es imaginármelo? O al imaginármelo, ¿cómo me lo imagino? ¿No? Y a mí se me hizo este libro muy cercano a nuestra realidad, pero también porque es muy poco específico, ¿no? Tiende a ser vago. Vamos pues con la siguiente. Temas de la novela. Como ya lo discutimos, hay dos grandes temas que yo ahorita voy a ahondar un poquito, en el primero especialmente. La primera es los límites del humano. ¿Qué consideramos un humano? Es la pregunta que nos está haciendo el libro. Es una pregunta que se hacen una y otra vez las personas cada vez que conocen a Clara. ¿Sí? La mirada, ese como es ignorarlo, pero sí reconocerlo. Esa ambigüedad, detrás de esa ambigüedad está la pregunta, ¿es este ser un ser humano? Les traigo aquí la foto de Sophie. Yo creo que Sophie me extraña, y ahorita que está buscando, me extraña que no sea más famosa o al parecer ya la fama se le fue. En el 2015 crearon esta robot que es medio humana, es que tiene inteligencia artificial y que tiene rasgos humanos y que en el 2017 fue muy sonada porque Arabia Saudita le dio ciudadanía. Es una persona que además ha tenido conversaciones, es una persona, es un robot que además ha tenido conversaciones, discusiones, pero que más allá de eso nunca supe bien qué ocurrió. Pero eso quiere decir que ya existen entre nosotros este tipo de realidades, solo que como lo decía Marta, no nos ha llegado a la casa, no lo tenemos a la mano como ya tenemos el celular y la inteligencia artificial del celular, pero por ahí está. Entonces la novela nos hace preguntar, ¿qué cosas son propias de lo humano? ¿Es la inteligencia algo humano? Daniel decía no. La inteligencia humana no es computar, eso lo hace cualquier cosa. Cuando decimos que los computadores tienen inteligencia, estamos usando el concepto inteligencia de manera amplia o de manera equívoca. Eso lo llamaríamos una suerte de homónimo, ¿sí? Estamos utilizando una palabra que suena igual para describir algo distinto. La inteligencia humana, dice Daniel, tiene un elemento propio que es la creatividad o, utilizando el ejemplo de Adolfo Ginás con la cucaracha, tiene algo llamado voluntad, que vemos en la novela que esta tiene a medias, ¿no? Depende mucho de la instrucción, pero sí ejecuta cosas por su cuenta. Yo sí se está muriendo y a Clara les dicen hay que encontrar una solución. Y la manera en que Clara interpreta esa solución implica un acto propio de su voluntad. Ella, por lo que conoce del mundo, cree que la solución es una y ella va a ir a conseguirla. No entra a discutir esa solución con nadie porque entiende que esa solución es extraña para el resto del mundo. Y además, ella cree que su solución fue la que salvó a Josie, ¿no? Entonces ahí hay un elemento en el cual uno diría, Y eso es lo que más miedo da, ¿no? "Ujú, Claro, porque ahí no le consultó a nadie ni nada, sino que como asistente artificial tomó la decisión de ir y hacer lo que, sí". o sea, si la decisión hubiera sido acabar con ella para volverla, que después ya se dio cuenta que los sentimientos son, pero eso le da miedo. No le consultó a nadie y tomó la decisión. Y Como, además a los que les consulta, a los que les comenta, que son Rick y al papá de Josie, ambos en algún momento confían. Sí, ambos dicen, exactamente, ambos dicen "¿Cómo sí, cómo así? Pero si no, tú lo dices". ujú, exactamente, sí. Y otorgar confianza a otro ente es una cosa muy humana, Ujú, ¿sí? sí, Es- señor. Están reconociendo intuición, están reconociendo pensamiento interno, ¿no? Están reconociendo que este ser tiene una parte pública que explica, pero una parte íntima que no expone. Que nuestra relación con nuestros computadores no es tan así.
Si bien nosotros no sabemos código y no sabemos de la motherboard y ese tipo de cosas, con nuestros aparatos creemos, suponemos o nos gusta pensar al menos que alguien puede venir a decirnos, ah, vea, su computador no está haciendo esto porque el código está mal escrito, porque el driver está mal actualizado, porque el cable está oxidado. Pero todavía nosotros no le damos, no le reconocemos ni le respetamos intimidad personal como auto, como una discusión, como un discurso interno al computador. La gente, yo no utilizo ChatGPT, pero la gente que habla con ChatGPT ya con mucho tiempo dicen que sí, que con el tiempo empiezan a desarrollar como, empiezan a humanizar y suponer que hay algo detrás, ¿no? Entonces, lo saludan, se despiden, le agradecen, le agarran un tono específico y lo humanizan diciendo, bueno, está pensando, está tomando una decisión. De ahí que yo le diría a Dani, si bien puede que no sean inteligencias, nuestro comportamiento con ellos sí supone que hay inteligencia, ¿no? La pregunta, y ese es el fragmento que nos leyó Rubiel al final, es ¿qué tanto una máquina puede emular o alcanzar eso que hace que, que los humanos seamos humanos? La novela nos pone una posición clara y radical. Capaldi. Capaldi cree que así como cuando yo compro un celular nuevo, yo le puedo pasar todos los datos del viejo al nuevo. Entonces en el nuevo yo tengo una mejor cámara y es más rápido, pero todo se siente igual. Asimismo puede suceder con las personas, como nuestro cerebro es trasvasable. A mí me pueden sacar esta información, subirla en la nube y luego descargármela en el cuerpo de la que es la Clara y ya, ahí yo tengo la nueva yo. Y esa es la postura más radical. Nosotros, todo es computable, todo es reducible a bits. Em, pero también está la postura que al final expone la misma Clara y es, no, hay algo interno que sucede, ni siquiera es interno, que sucede en la interrelación. Clara puede emular los movimientos, los pensamientos, las palabras de Josie. La puede mirar y repetirla una y otra vez. Pero hay algo que hace que ella no sea Josie, y es que su entorno, el ecosistema, como lo llamó muy bien Rubiela, el ecosistema también determina quién soy yo. Piensen en las personas que pierden la memoria o en esas personas que tienen trastornos que les cambian la personalidad. Em, la gente a su alrededor deja de reconocerlas también. O cuando vemos esas películas de miedo, donde hay un clon o donde hay alguien que se parece a mí, actúa como yo, habla como yo, pero hay alguien que por fuera dice, no, esta persona no es Álvaro, esta persona no es el que yo quería ser. Hay algo en la interrelación que implica lo humano que los aparatos todavía no han logrado llegar. Quizá es un montón de información sensorial que nosotros recibimos a la hora de relacionarnos que los computadores todavía no. Los olores, la temperatura, lo que uno dice, la energía, ¿no? Como, uy, la energía de esa persona no me da. Esa persona no me cuadra por su energía. Hay algo, nosotros entendemos que hay como un sentido que supera los cinco sentidos, que no es reducible a ese tipo de cosas que hacen que las cosas sean humanas. Entonces la novela como que nos dice, podríamos pensar en la versión extrema del señor Capaldi, pero la misma inteligencia artificial nos concluye que no, que hay algo ahí. Y finalmente, lo humano siempre es una pregunta por lo legal. ¿Qué derechos adquieren los robots humanizados? ¿Tienen derecho a tener dignidad en la vejez, como nosotros suponemos que los seres humanos sí lo tienen? Vamos a emplear esas preguntas. Y también hay otro aspecto de tecnología y privilegio. Este es un mundo degradado. Se nos dice que hay un problema importante y que la tecnología lo resolvió, ya sea mejorando niños, ya sea creando robots para los niños mejorados. Pero esta tecnología está al alcance de todos. Vemos que no, que hay algo muy humano en la acaparación y en la discriminación, que la tecnología tiene un costo y por lo tanto acceder a las soluciones que nos ofrecen la tecnología implica pagar un precio y que como no todo el mundo tiene la misma capacidad del poder adquisitivo, entonces esta mejora va solo a ayudar a algunos y eso va a llevar a problemas. Por ejemplo, que los niños no mejorados ya no puedan estudiar en la universidad
o que los pocos niños no mejorados que puedan estudiar en la universidad tengan que peleársela para ver si los dejan entrar, que es como el conflicto que hay ahí en la novela. Ahondemos un poco en las definiciones del humano. Aquí les voy a venir a hacer como, les voy a plantear un montón de posturas de filosofía de una manera muy general para que pensemos en los que nosotros creemos que es humano. Todos sabemos que existen los seres humanos. Todos reconocemos un ser humano cuando lo vemos. Hay debates, y esos son muy íntimos, sobre lo que consideramos que es un comportamiento humano o que no es un comportamiento humano. Ver que le pegan un perrito en la calle, muchos diríamos, eso es inhumano, pero comer pollito frito no lo consideramos inhumano. Entonces ahí hay una ambigüedad, ¿no? Hay un espacio de debate. Quienes consideran que el tratamiento a los animales es una cosa un tratamiento digno a los otros seres vivos es una cosa que los seres humanos deberíamos hacer, consideran que comer carne es inhumano. Pero quienes consideran que el límite del cariño va hasta las especies domesticadas o hasta ciertas especies que llaman mascotas, perros y gatos, pongámosle, de ahí en adelante cualquier trato con los animales no determina mi nivel de humanidad o no. O también el límite lo ponemos en si yo ejecuto la tarea o no. Pues de pronto si yo soy el que voy y mata el pollo, soy inhumano. Pero si me lo estoy comiendo en KFC, no soy inhumano. O de pronto hay justificaciones para hacerlo. Ah, pues sería muy chévere poder tratar a todos los animalitos bien, pero ¿cómo voy a comer yo? Entonces yo priorizo mi alimentación y hay un argumento, entonces vamos a priorizar lo humano sobre lo animal y por lo tanto, sí, fíjense todas que si bien sabemos que es un humano, reconocemos un humano, las acciones que hacen que un humano sea humano son muy debatibles. Entonces aquí les voy a traer tres definiciones muy grandes sobre lo que es la humanidad, no para proveer una respuesta ni una solución, sino para que veamos que es un problema que no es nuevo, que la inteligencia artificial nos lo está poniendo con nuevas discusiones, como con nuevos oportunidades, como, ah, bueno, ahora tenemos humanos, robots, pero que es una discusión tan vieja como la humanidad misma. La primera es una definición que llamaré biológica funcional. Es es la versión científica que tiene muchas manifestaciones. La científica, digamos, que es neutra frente a la existencia de un Dios, o una científica mucho más atea, que es que no existe ningún tipo de Dios y nosotros solo somos evolución. Bajo esta definición biológica funcional, lo humano es un producto biológico. Es el resultado de interacciones biológicas, genéticas, e incluso se ha podido determinar más o menos, ¿se acuerdan con Yuval Harari cuando vimos de humanos, de animales a hombres? Que nos dice, vea, hubo un momento en la antigüedad en que el Homo sapiens sapiens, el que llamamos hoy humano, compartió con otras especies humanas y eventualmente ganó. ¿Listo? Entonces es un proceso biológico. ¿Y cómo determino si es una persona o es una humana? Pues hago un perfil de ADN. Si me encuentro un pedazo de sangre y quiero saber si esa sangre pertenece a a un espécimen humano, miro su ADN. Recuerden que nosotros compartimos el 90 y tanto % del ADN con la mosca de la fruta, ¿no? Entonces, pues es un montón de información, pero que podemos decir para el 2000 tantos que logramos descifrar el genoma humano, eso sucedió y ya podemos determinar si algo es humano o no es humano. ¿Qué tiene lo humano además? Especial, que nos hace distintos, porque nos gusta tanto, tenemos funciones cognitivas superiores. Que fíjense que bajo esta definición, Clara es humana en cuanto a sus funciones cognitivas superiores, pero no es humana en cuanto a su conformación física, que esa es la pelea de Daniel. No lo es. Si puede que tenga las habilidades muy parecidas, pero le hace falta la voluntad. Y además, pues el material, ¿no? Lo humano es carnita y huesitos, es degradable, se muere, ¿sí? Pero fíjense que esta definición biológica funcional es la que nos acerca a los computadores. ¿Cuáles son esas funciones cognitivas superiores? Memoria,
que son muy importantes para el desarrollo de nuestras habilidades. Lenguaje, la capacidad de hablar por signos. Piensa en todo lo que Harari nos enseñó en su libro. La capacidad que yo tengo de comunicar ideas, no solo comunicar ideas conmigo y con el de al lado, sino comunicar ideas, digamos, con 45 millones de personas más que somos los que habitamos en Colombia y compartir narrativas en común. Ah, todos entendemos que existe un país llamado Colombia, todos creemos que existe una cosa llamada la ley, todos creemos que existe una cosa llamada el gobierno y todos tenemos acciones y actuamos conforme a eso, ya sea votar, hablar mal o hablar bien, o hacer parte del aparato estatal, ¿no? Ese tipo de cosas las compartimos y ese es el tipo de cosas que la inteligencia artificial más le apunta a sacar, a emular, a reproducir en computadores. ¿Listo? Sin embargo, esa definición biológica funcional se le pierden cositas, ¿no? Como que uno dice, ay, hace falta cositas en esa definición porque me puedo imaginar casos en los cuales hay seres humanos en el límite. Por ejemplo, una persona que por la razón que sea no ha desarrollado todas sus funciones cognitivas superiores, ¿no sería entonces un ser humano? Los niños recién nacidos son solo seres humanos en la medida en que tienen esas capacidades en potencia. Y si llega a sufrir algún accidente o algún tipo de evento médico que haga que su cerebro no se desarrolle, su cuerpo no se desarrolle, deja de serlo solo porque no puede llevar a cabo esas funciones cognitivas, entonces ya no es un humano. Fíjese que eso es una discusión que sucede en muchos momentos de la historia política. Em, la Alemania nazi consideraba que ciertas enfermedades mentales hacían que los seres humanos no fueran humanos y merecieran ser matados. Entonces es una discusión que nos lleva a la segunda parte, a la segunda definición. La definición basada en derechos. Derechos. Lo humano es lo que merece derechos. ¿Por qué el énfasis en derechos? Porque todos hacemos parte de un todo social que implica un contrato. Y para poder ser partes equitativas de ese contrato, debemos ser capaces de adscribir responsabilidades. El contrato social me dice, yo debo cumplir una función en la sociedad y respetar la función que tienen los demás. Por ejemplo, y para yo poder llevar a cabo eso, merezco cosas básicas. Por ejemplo, estar vivo. De ahí que la vida es un derecho, ¿no? De ahí que si alguien me priva de ese derecho, la sociedad debe hacerlo responsable. De ahí que matar esté prohibido, ¿cierto? Y esta definición basada en derechos sí que es un terreno de debate político constante. Porque dependiendo del sistema que yo tenga, de lo que yo crea que son los derechos y para lo que sirven los derechos, mi definición de quién los recibe va a variar. Pensemos en la antigua Grecia, donde hacían filosofía, Platón y Aristóteles estaban ahí discutiendo este tipo de cosas. Y ellos se preguntaban, ¿la mujer tiene derechos? Es humana en términos de especie, pero es humana en términos de derecho. Y bueno, no pensemos en género, pensemos en razas. Los esclavos, que no son, que generalmente son extranjeros, que son traídos de otro lado, ¿tienen derechos? Aristóteles diría que no. Aristóteles diría, por ejemplo, que la esclavitud es natural porque hay seres humanos cuyas habilidades cognitivas, fíjense la primera definición, no son lo suficientemente desarrolladas como para que ellos puedan ser agentes civiles completos. No le puedo pedir a una persona que viene de otro lado, es un argumento además climático. No puedo decirle a una persona que viene de tierra caliente, básicamente es el argumento de Aristóteles, que piense como yo, porque su cerebro no está para eso. Para Aristóteles, los esclavos son, y en palabras de Aristóteles, muebles útiles. Es como un cuchillo que piensa, pero no piensa lo suficiente como para pensar por sí mismo y necesita de un amo natural que le dé esa definición, que le dé esa función, que le dé esa instrucción. Fíjense que es la misma relación que establecemos con la inteligencia artificial. De nuevo,
es inteligente, computa lo que quiera, pero no hace cosas por su voluntad. La voluntad viene de mí, es como una extensión de mi voluntad. Asimismo se pensaba en la antigüedad que eran los esclavos. Y ese argumento se utilizó no solo hace 2500 años, sino hace 600 años, 500 años, cuando se llega a América. Encuentran un montón de gente que además vivía en un clima que para Aristóteles no era un clima vivible, y entonces se preguntan, ¿qué hacemos con esta gente? Y hay todo un debate en España em, en los cuales unas personas dicen, no, estas personas no son humanos, no tienen alma, se comen entre sí, no reconocen a Dios, no tienen tecnología ni civilización, pero sí tienen un cuerpo funcional, entonces debemos esclavizarlos. O había otros, em, Bartolomé de las Casas, por eso, por este argumento es que él se considera el padre de los derechos humanos, que él dice, no, 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 no importa sus costumbres, no importa su clima, importa que somos iguales, son seres humanos como nosotros. Que de pronto no conocen la religión, listo. Hay un alma que merece ser salvada. Entonces la solución no es esclavizarlos, es convertirlos. Hoy en día seguimos teniendo este tipo de debates. ¿Hasta qué punto, les digo, una persona que no tiene habilidades cognitivas, una persona discapacitada mental, puede ser un sujeto de derechos? Fíjense que en muchos de los programas como de CCI y esas cosas, hay personas que ante la ley quedan como mentalmente inhábiles, inhabilitadas porque su condicionamiento mental no da para pedirle que actúe como una persona que sigue la ley, una persona que es merecedora de derechos y también de responsabilidades. Entonces esas personas quedan en el límite, ¿no? Como son humanas, pero no son humanas. Y todo debate sobre las grandes disputas de, de opresión, racismo, clasismo, sexismo, todas se dan un poco en esos términos. Este es un caso extraño, ¿no? Este es un caso límite que no cumple con lo que yo considero que es ser un ser humano. ¿Será que merece derechos o no merece derechos? Entonces, fíjese que la definición del humano no es tan transparente ni tan válida para todos. Denos otro segundito, que hay alboroto afuera. Finalmente, tenemos una definición que yo creo que es la que todos estamos esperando, que es la que todos compartimos y que es la que la novela al final nos bota ahí un poquito como como de guiño. Y es, hay una definición espiritual. No la llamé religiosa porque uno puede llegar a esta definición sin creer en un sistema de religión. La versión más común que tenemos es pues, que el humano lo creó Dios y le dijo que era un humano. Fin. Si uno se atiene a la versión católica, humano es el hijo de Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron los únicos humanos que creó Dios al principio. De ahí en adelante todo ha sido reproducción a partir de ellos dos. Si uno cree en otras religiones, pues va a creer, no sé, que los humanos estamos hechos de maíz, o somos hechos de barro, somos hechos de madera, dependiendo de la mitología a la cual nos refiramos. Sin embargo, les digo, desde una postura laica, uno también puede llegar a este punto. Hay algo en mí, hay algo en mi personalidad, hay algo que va más allá de mi razón, hay algo que tampoco es transparente a mí mismo. Yo no puedo con claridad señalar dónde en mi cuerpo está alojado lo humano. Si me quitan una mano, yo no dejo de ser humano, pero si me quitan un pedazo del cerebro, sí. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que no tienen todas sus partes del cuerpo funcionales como las mías, ¿no? Entonces, parece que no es ubicable en algo físico, no es reducible a cuando yo me muero. Hay muchos experimentos que dicen que cuando uno se muere, uno en el momento de morir se pierde yo no sé cuántos gramos de peso. Entonces muchos dicen, es que el alma pesa tanto, pero la explicación científica es que las interacciones energéticas entre neuronas y todo el movimiento metabólico de las células, que es movimiento de energía, tiene un peso que cuando uno se muere se acaba y todo eso se deshace. ¿Sí? Entonces como que hay algo, no sabemos qué es, que todos tenemos. La novela nos explora las tres a través de Clara. Clara lo está viendo. Clara sabe que no es humana. Clara está entrenada para entender qué es qué es lo humano. Además es de las más inteligentes, nos dicen.
Y a Clara se le ofrece la posibilidad de ser humana. Y ella tiene toda la voluntad para hacerlo, pero al final ella concluye que no podría, porque hay algo en humano, como les dije, ella lo pone en nuestra relación con los demás para explicarlo, ¿no? Como vea, lo humano más allá de lo que está en mi cuerpo y tales es la posibilidad de establecer puentes relacionales y que esos puentes relacionales determinen quién es el otro. Yo soy yo por mi mamá y mis amigos y mis amores y mis perros, ¿no? Como mi entorno social son los que determinan que soy yo. Si yo no tuviera eso, quizá yo no sería lo que soy. Quizá yo no sería humano. Entonces, pues al final la novela nunca nos va a dar una respuesta, ¿no? La literatura no nos va a dar respuestas nunca, pero sí nos da indicios sobre lo que nos hace humanos. Y finalmente hay una última cosita que yo quisiera agarrar para cerrar, y es que si bien Clara no es humana, sí hay un acto que la humaniza mucho, y es el mito. Clara es muy inteligente, está programada para ser inteligente. Y sin embargo, ella demuestra tener un hálito de esperanza, una cosa que se supone que es supremamente humana, ¿no? Em, Ella es muy propensa al mito. ¿Qué entiendo yo por el mito? A tener explicaciones mágicas, por decirlo así, de cosas. Como ella se alimenta por el sol, ella humaniza o animiza, más bien, agencia al sol. Para nosotros un panel solar, pues simplemente es una cosa que recibe energía, así como la hoja de una planta. Pero para ella el hecho que el sol le dé energía, sí altera ciertas cositas, ¿no? Como que sí la hace pensar que el sol algún poder causal tiene, que los rayos del sol algo hacen sobre el mundo. Y por lo tanto ella recurre a eso. Y lo más impresionante, lo que a mí más me deja como extrañado de la novela, que creo que es lo que expresaron como no me convenció o me dejó un vacío o me generó algún tipo de ansiedad, es que ella termina resolviéndolo todo a partir de algo que Adriana llamó muy bien como nuestra religión. Al parecer, y ese es como el cierre que voy a dar, todo este tipo de habilidades, todo este tipo de cosas que podemos identificar como lo humano, un pensamiento racional, un lenguaje, un cuerpo con el cual nos relacionamos, que siente emociones, etcétera, etcétera, em, termina siempre desarrollando algún tipo de mitología, termina siempre desarrollando algún tipo de esperanza, como que esa emocionalidad termina construyendo grandes historias que funcionarán para darle sentido a la vida, ¿sí? Yo no sé cómo interpretar ese final, no sé cómo explicar que yo sí se haya salvado. Si la historia fuera que Clara rezó 20 Ave María siendo un ser humano, lo llamaríamos milagro y todos tendríamos una gran historia. Pero al ser un no humano el que haya hecho eso, uno queda como con un desazón ahí. Y ese desazón puede llevar a pensar, de pronto sí tiene algo de humano, como al tener esperanza y fe y volcar toda su voluntad hacia esa única esperanza, por absurda que parezca por fuera, Clara hizo algo absurdo, como profundamente, indudablemente humano, que es creer, sin ningún tipo de evidencia. Y listo, eso tenía para decirte esta noche. Muchas gracias. No sé si tengan algún tipo de duda.